Adán y Eva. El sagrado comienzo y la impactante caída revelada. Milagro divino en 4K. En el tercer año de Joaquín, en un tiempo donde la tierra yacía aún en la pureza de su creación, Dios, en su sabiduría infinita, dio inicio a un relato que resonaría por generaciones. Con su mano poderosa, tomó del polvo y formó al primer hombre, a quien llamó Adán. Al alentar con su aliento divino, infundió vida en el ser de barro, y así nació un hombre viviente lleno de la esencia de su Creador. En su despertar, Adán sintió el perfume de las flores que estallaban en colores vibrantes, y escuchó el alegre murmullo de los arroyos que serpenteaban entre los árboles frondosos del jardín del Edén, un paraíso donde la comunión con Dios era perfecta y el gozo abundante. Dios contempló que la creación estaba incompleta, que el corazón de Adán anhelaba compañía. Así, con amorosa precisión, tomó una costilla de su costado y de ella formó a Eva, una compañera hermosa y perfecta. Juntos, Adán y Eva disfrutaron de una existencia sin mancha, entrelazando sus risas y sueños en un mundo donde todo era posible. La paz era su reino, cada día un regalo, cada fruta un deleite. Sin embargo, en medio de esta plenitud, algo oscuro acechaba en la sombra del paraíso. Una serpiente, astuta y enigmática, se deslizó hacia Eva, infiltrando su mente con palabras seductoras. ¿De verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, susurró la serpiente, sembrando la sospecha en el corazón de Eva. Ella se encontró atrapada en un dilema tentador, la posibilidad de conocer más, de ser como Dios. Eva, embriagada por la promesa de sabiduría, tomó del fruto prohibido y lo probó, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de temor y curiosidad. Luego ofreció a Adán, quien, en un acto de complicidad, se unió a su elección. En ese instante, sus ojos se abrieron y la inocencia se desvaneció como un susurro en el viento. Se dieron cuenta de su desnudez y la culpa los envolvió, transformando su realidad y rompiendo la dulce comunión con su Creador. Dios, en su justicia y amor, llamó a los inocentes perdidos. Sus palabras resonaron en el aire fresco del jardín, confrontando sus acciones con la claridad de la verdad. A medida que escuchaban el juicio de su desobediencia, comprendieron la gravedad de su elección. Sin embargo, incluso en medio de la condena, Dios prometió una redención futura. Aunque la expulsión del jardín marcó el inicio de un doloroso capítulo, la luz de la esperanza brillaba en la distancia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia no termina aquí, pues el eco de la elección de Adán y Eva resuena a lo largo del tiempo. Con su partida del Edén, la humanidad se enfrentó a tensiones entre el bien y el mal, y aunque el camino se tornó espinoso, la promesa de un Salvador aguardaba en el horizonte, insinuando un plan divino que transformaría la narrativa de la caída en un relato de redención. ¿Entenderían alguna vez el profundo significado de su elección? La historia continúa, con la inminente revelación de la gracia restauradora que aún está por desplegarse. El aire en el mundo afuera del Edén era denso y lleno de angustia. Adán y Eva, lejos de la paz del jardín, deambulaban por un mundo que parecía ahora hostil. Las criaturas que una vez conocieron como amistosas eran ahora presencias que los miraban con curiosidad.
y los árboles que antes brindaban dulces frutos ahora parecían murmurar en susurros de advertencia. Con cada paso, la culpa se adhería a ellos como una sombra siniestra. Mientras vagaban por las tierras áridas, Adán sintió la punzada de la responsabilidad. Eva, dijo, con voz que temblaba como una hoja al viento, la decisión que tomamos nos ha encadenado a un destino que no comprendemos. Nuestros ojos están abiertos, pero en esta luz solo vemos el horror de nuestra elección. Eva, su rostro marcado por el dolor y el remordimiento, miró hacia el cielo. ¿Podría haber una forma de volver a lo que éramos, un camino de regreso a la gloria perdida? Susurra la duda como un eco en su corazón. La promesa de Dios, aunque brillaba como un faro distante, aún se sentía como un misterio inalcanzable. Pasaron días y noches en su errante travesía. Adán se volvió más introspectivo. Comenzó a labrar la tierra, penetrando su piel con el sudor de la labor. A través de su esfuerzo buscaba redención, mientras su corazón anhelaba la cercanía con el Creador. Eva, a su vez, se resguardó en el silencio, contemplando su condición y buscando la comprensión de su nueva realidad desde su interior. En un momento de solitaria introspección, Eva se acercó a un arbusto cubierto de espinas. Las espinas eran una imagen perfecta de su dolor, pero en medio de la maleza una flor brotaba, y su belleza era un recordatorio de la esperanza que aún podía florecer. Fue en ese instante de revelación que Dios, en su gracia, susurró a su alma: «Hija mía, de la angustia puede surgir un nuevo comienzo». Con el corazón revitalizado, Eva se levantó y corrió hacia Adán. «Adán, hay esperanza. Dios promete algo más allá de esta pena. Podríamos ser parte de un propósito mayor, de un plan divino que aún está en marcha». Sin embargo, Adán, aún cargando la pena de su decisión, miró a Eva con una mezcla de deseo y escepticismo. ¿Cómo puede ser posible? Nuestro pecado ha roto todo lo que conocíamos. ¿Cómo pudiera Dios volver a acercarse a nosotros? La respuesta llegó de repente, como un rayo de luz en la penumbra. Un ángel, radiante en su esplendor, apareció ante ellos, portando una palabra divina. Adán, Eva, el Creador no ha desechado su creación. Un camino hacia la redención se ha trazado, aunque la serpiente ha sembrado la duda y el temor. Un Salvador vendrá. Él aplastará la cabeza del adversario y restaurará lo perdido. La promesa retumbó sus corazones, resonando en su ser de una manera que nunca antes habían experimentado. ¿Cuándo?, inquirió Eva, al borde de la esperanza. ¿Cuándo llegará este Salvador? En el tiempo de Dios, cuando la humanidad esté lista para escuchar y recibir. Hasta entonces, su fe será su guía y esperanza. Con estas palabras, el ángel desapareció, dejando una estela de luz en la oscura noche. Adán y Eva se miraron, dándose cuenta de que, aunque el camino sería tortuoso, había un propósito en su sufrimiento. Juntos se aferraron a la nueva promesa, comprendiendo que el sufrimiento de la caída podría convertirse en el canal para la redención futura. Mientras el sol se ponía en el horizonte, los dos se aferraron a la esperanza que ahora brillaba en sus corazones. Pero el eco de la serpiente aún resonaba, y la sombra del pecado no se había desvanecido. ¿Podremos mantenernos firmes en lo prometido?, se preguntó Adán, mientras el temor comenzaba a entrelazarse de nuevo con la fe. Así, ellos caminaron hacia un futuro incierto, pero lo que no sabían es que el verdadero viaje apenas comenzaba, y con cada paso en la tierra maldecida, el plan soberano de Dios para la redención sería revelado de maneras que nunca hubieran imaginado. La historia del sacrificio y la gloria aún estaba por contar. Las noches en el exilio eran largas y llenas de inquietud, mientras el viento silbaba entre los árboles marchitos, trayendo consigo retazos de sus recuerdos en el Edén.
Adán y Eva se habían hecho un hogar en un valle seco, donde el suelo clamaba por la vida que había perdido. Era un lugar donde cada sombra era una huella de lo que habían perdido: su inocencia, su comunión con Dios y su confianza mutua. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a elevarse en el horizonte, Adán se levantó para labrar la tierra. Con cada golpe de su azada recordaba los días en que su trabajo había sido fructífero y su deseo por cuidar del jardín lo acercaba al Creador. Pero ahora, el sudor que brotaba de su frente era un recordatorio constante de la maldición que caía sobre él. «Todo será difícil», murmuró para sí mismo, sintiendo esa carga que pesaba sobre su alma. Eva, en cambio, había comenzado a forjar un nuevo papel, un papel que le recordaba la fuerza que aún residía en ella. En medio de las espinas, comenzó a recolectar las hierbas del campo, buscando alimentarse y fortalecer su cuerpo. Sin embargo, su espíritu aún buscaba la comunión con Dios, quien parecía distante. «¿Qué debo hacer, Señor?», imploraba en sus pensamientos. Todo su ser anhelaba escuchar esa voz que antes la guiaba con amor. Una tarde, mientras exploraba una colina cercana, Eva se encontró con una cueva. Al acercarse, sintió una presencia que hacía vibrar el aire a su alrededor. Su corazón aceleró ante lo desconocido, pero su innato deseo de conocer la verdad la llevó a entrar. En el interior, la luz parecía danzar entre las piedras, formando figuras que parecían hablar con sabiduría. «¿Quién está allí?», preguntó Eva, temblorosa, mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. La luz se intensificó y una figura se delineó ante ella, resplandeciente y majestuosa, pero con una mirada de compasión profunda. «Soy un mensajero de aquel que ha creado todo de la nada, y he venido a traerte palabras de consuelo», dijo el ángel. Eva, con humildad y temor, escuchó atentamente. «Has sentido la carga de tu responsabilidad, no es en vano. Tu dolor es un camino hacia el Redentor que vendrá. Recordad siempre que cada lágrima es un paso más hacia la esperanza, incluso si el suelo que pisas es árido y espinoso». Mientras tanto, Adán, impaciente por la ausencia de Eva, decidió buscarla. A medida que se acercaba a la cueva, una inquietud le alcanzó el corazón. «Eva, ¿eres tú?», llamó con voz reverente. En un momento de angustia, Eva apareció, iluminada por el resplandor del ángel. «Adán, él ha traído esperanza», exclamó, y con aquella declaración el peso de la duda comenzó a levantar. Dios nos está llamando, Él reconoce nuestro dolor y nos asegura que su plan de redención ya está en marcha. El ángel, viéndolos a ambos, les proclamó: «El tiempo de su sufrimiento será transformado. Sus descendientes, a quienes darán vida, serán parte de una historia que cruzará generaciones. Lo que hoy es un eco de tristeza, mañana resonará como una canción de salvación». Adán y Eva, ahora conscientes de que su existencia pesariamente podía ser parte de algo tan grande, sintieron que la sombra de su pecado comenzaba a disolverse con la luz de la nueva revelación. Mientras salían de la cueva, la esencia de la promesa impregnaba su ser, y se dieron cuenta de que en medio de la desolación sus corazones podían volver a latir con esperanza. Pero de nuevo, una inquietud y un propósito mayor comenzaban a girar en sus almas. La serpiente, que había sido su enemigo, acechaba en las sombras del bosque, lista para sembrar la discordia una vez más. «¿Estamos listos para enfrentar lo que vendrá?», se preguntó Adán en voz alta, recordando la advertencia en el jardín. Y así se unieron en oración, la fe emergiendo entre ellos como una antorcha en la oscuridad. Sin embargo, la pregunta pendía en el aire como un dardo temeroso: ¿cuál será el verdadero costo de la redención?
Mientras se adentraban en el futuro incierto, el eco de la promesa de Dios resonaba en sus corazones, dejando claro que el sendero de la salvación estaba borroso y lleno de desafíos, pero marcando la llegada de una historia que, de verdad, apenas comenzaba a escribirse. Los días pasaron transformándose en semanas, y Adán y Eva se encontraron atrapados entre la tristeza de su destierro y la luz tenue de la esperanza renovada. Las manos de Adán trabajaban la tierra con esmero, a pesar de la carga de su corazón. Cada surco que formaba en el suelo seco era un ruego al cielo por redención, mientras su espíritu anhelaba la comunión que una vez disfrutó en el jardín. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se deslizaba hacia el ocaso, Adán se detuvo a contemplar el horizonte, sintiendo el peso de la responsabilidad familiar. ¿Cómo educaremos a nuestros hijos en un mundo que ha perdido el camino?, murmuró con el tono grave del que sabe que se enfrenta a severas adversidades. Eva, que se acercó silenciosamente, escuchó sus palabras y se permitió un momento de reflexión. Puede que no tengamos el Edén, pero aún así podemos criar una nueva generación, respondió Eva con determinación. Su voz vibraba con una melodía de esperanza. Y si los inocentes son guiados por la fe, ellos también verán la luz de las promesas de Dios. Con ese pensamiento en sus corazones, decidieron preparar su hogar para lo que estaba por venir. Plantaron semillas en la tierra árida, esperando cosechar lo que Dios les había prometido a través del ángel. Pero sus esfuerzos y emociones estaban en un delicado balance, pues aún sentían la sombra de la serpiente, acechando en las sombras, lista para interrumpir su progreso. Una noche, mientras la luna brillaba con su luz plateada, Adán despertó de un sueño inquieto. Sentía un fuerte impulso por orar. Con Eva a su lado, arrodillaron sus corazones ante el suelo, buscando la guía y la protección del Altísimo. Señor, ten misericordia de nosotros, suplicaron juntos. Te pedimos guía y fortaleza para enfrentar lo que se avecina. Mientras su oración ascendía al cielo, el aire a su alrededor se volvió denso y vibrante. Un susurro llenó la cueva en la que habitaban, como un eco de antiguas promesas. Yo estoy con ustedes, resonaba en su interior, y he escuchado su clamor. De pronto, un rayo de luz se coló en la oscuridad de su hogar, mostrando lo que parecían ser raíces de vida brotando en el suelo. Adán miró a Eva, y los ojos de ambos brillaron con la expectativa de un futuro que aún no comprendían del todo. ¿Es esto un milagro?, preguntó Eva, acercándose con cautela a la luz. Es la señal de que nuestros esfuerzos no son en vano, respondió Adán, muerto de curiosidad. Al tender su mano hacia la luz, se dio cuenta de que más allá de las raíces estaban los brotes de plantas que jamás podría haber imaginado crecer en un terreno tan infértil. En ese instante, entendieron que sus sacrificios y su lucha por seguir adelante habían despertado el favor divino sobre ellos. El Señor obra de maneras misteriosas, dijo Eva, su voz llena de incredulidad y gratitud. Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía. ¿Podía ser que la serpiente planeaba regresar, intentando una vez más lanzar dudas en su camino hacia la redención? Mientras tanto, desde la lejanía, el roce de hojas secas revelaba que la serpiente observaba, con astucia y malicia. Sabía que su momento de tentación no había llegado a su fin, pues la oportunidad de hacer caer a Adán y Eva nuevamente no podía ser rechazada. ¿Cómo ignorar la vulnerabilidad de la carne cuando el alma clama por lo que ha perdido? Se reía para sí misma, entre susurros oscuros. Así, mientras la luz de la fe comenzaba a encenderse entre Adán y Eva, las sombras volvieron a cobrar vida, presagiando que la continuación de su historia requeriría más que fe, necesitaría valentía frente a nuevas pruebas. Las promesas de Dios temblaban en el aire, y en el horizonte, un nuevo capítulo de su vida se preparaba para desplegarse. ¿Qué desafíos nos esperan?, se preguntó Adán, percibiendo las tensiones que comenzaban a asomar en el alma.
y en la brisa que soplaba esa noche, una voz resonó con la tremenda certeza de lo que estaba por venir. El futuro está en mis manos, y la historia que escribiré se cumplirá más allá de lo que puedan imaginar. Los días transcurrieron, y el aire se volvió denso, no solo por el peso de la incertidumbre, sino por la presencia siempre latente de la serpiente. A pesar de sus esfuerzos por cultivar la tierra, el corazón de Adán estaba agobiado. Al caer la noche, sus manos callosas y cansadas se detuvieron, y, mirándose a Eva, una profunda preocupación llenó su ser. ¿Podremos algún día volver a la cercanía del Creador?, preguntó Adán, su voz resonando con un eco de anhelo. Eva lo miró con ojos llenos de compasión y fe. Nuestro propósito tiene un nuevo camino, respondió. La historia no ha terminado. La semilla de la redención ya ha sido sembrada en nosotros. Con cada pequeña planta, recordemos que hay promesas más allá de este lugar de pruebas. Eva acarició las hojas tiernas que brotaban del suelo, como una manera de avivar la esperanza. En su corazón, un susurro divino les recordaba que incluso la tierra seca podía florecer. Pero, en el silencio de su amorosa discusión, la sombra de la serpiente acechaba, buscando el momento oportuno para sembrar la duda. Al día siguiente, mientras Adán y Eva trabajaban en el campo, los frutos de su labor comenzaron a mostrar signos de vida. Los brotes verdes se extendían, pero también lo hacía la inquietud que empezaba a sembrar la serpiente. Con un siniestro movimiento, ella se deslizó entre las sombras, acercándose a ellos con palabras suaves como el viento. ¿Qué están haciendo Adán y Eva? ¿Acaso no platicaron con el Creador en estos días? ¿No saben que hay más allá de lo que sus ojos ven? Adán se puso en guardia. Sabemos que el Señor nos cuida y que hemos sido creados para su gloria. No necesitamos lo que tú ofreces. Pero la serpiente, con su voz seductora, respondió: Sin embargo, hay conocimiento que aún les es negado. Seres como ustedes, creados a imagen de Dios, deben conocer el bien y el mal en su totalidad, no solo fragmentos. ¿Por qué limitarse a un solo camino? Eva sintió un escalofrío recorrer su piel, y a pesar de la advertencia de Adán, una chispa de curiosidad la empujó a preguntar: ¿En qué consiste ese conocimiento que nos ofreces? La serpiente, observando su reacción, sonrió con astucia. El camino que propondré abrirá sus corazones, y al degustar de lo que se prohíbe, serán como dioses, capaces de definir su destino. Mientras tanto, en el cielo, el corazón del Altísimo observaba con tristeza. ¿Qué debo hacer para mantener mi creación en la senda correcta?, se preguntaba. Así, envió un ángel para recordar a Adán y Eva su propósito, su verdadero estado. En una luz radiante pero suave, el ángel descendió, firmemente pero con compasión. Su confianza debe estar en el Creador, para que puedan caminar en la verdad y huir de la mentira. Adán y Eva sintieron el resplandor del ángel en sus corazones, pero la serpiente tenía una estrategia bien trazada. Fue un momento decisivo. El destino de la humanidad pendía de un hilo. «¿Qué revelación es esta?», dijo la serpiente con voz persuasiva. «¿No son ustedes capaces de decidir por sí mismos?». Adán y Eva miraron a su alrededor, tensos ante el dilema. La luz del ángel brillaba frente a ellos, pero la serpiente ofrecía una tentadora visión de libertad suprema. En ese instante, el eco del susurro divino se intensificó en sus almas. ¿Qué elegirán, fe o duda? En su corazón, una advertencia se formó. A medida que el viento soplaba, susurros oscuros se mezclaban con la luz de la verdad, y el tiempo apremiaba. La elección estaba cerca, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llegarán para conocer el bien y el mal? El futuro de toda la creación estaba en aquel momento crucial, y un nuevo capítulo aguardaba en la penumbra, revelando el plan soberano de Dios. Pronto, el camino hacia la redención será revelado, más allá de lo que jamás podrías imaginar.
Y sucedió que en medio de aquel momento decisivo, el silencio del campo se interrumpió con un fuerte soplo de viento que parecía arrastrar consigo los ecos de antiguas promesas. Adán, luchando entre su convicción y la seducción de la serpiente, clamorosamente levantó su voz. ¿Cómo podemos elegir el camino de la desobediencia cuando hemos conocido el amor y la pureza en la presencia del Creador?, dijo, su corazón latiendo con fervor sagrado. Eva, viendo la lucha interna de su esposo, sintió que su propia vulnerabilidad aumentaba. Recordó los días de alegría cuando caminaban juntos en el jardín, y la voz del Señor susurraba a sus corazones. Quisiera creer que hay un camino de redención que no conozco, Adán, confesó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿y si esa verdad se encuentra en el conocimiento prohibido? La serpiente avanzó, un brillo peligroso reflejándose en sus escamas. ¿No ven? Les ofrezco el deseo del corazón humano, libertad y autonomía. ¿No es ese el anhelo de todos los que buscan conocer? Con cada palabra tejía un entramado de dudas que comenzaba a envolver a Eva y a Adán en un manto de incertidumbre. El ángel, aún presente en forma de luz sutil, se sintió conmovido. No teman, la luz siempre vencerá a la oscuridad, y la fe es su única armadura, exclamó en un tono resonante. Resplandor de esperanza iluminó el camino frente a Adán y Eva, un recordatorio de que siempre hay un propósito divino aún en medio de la tentación. Adán fijó su mirada en la creación que lo rodeaba, las flores de color vivo, las aves que cantaban sus alabanzas, y en su memoria la omnipresencia del Creador. Eva, dijo con firmeza, debemos confiar en su sabiduría. La verdadera libertad no proviene de lo prohibido, sino de vivir en su verdad. Sin embargo, el chisporroteo de la duda seguía planificando en la mente de Eva. ¿Por qué sentir miedo al abismo de lo desconocido? ¿Acaso no hemos sido creados para explorar? Su voz, una mezcla de deseo y miedo, resonó en aquel espacio sagrado. El ángel, percibiendo la indecisión del alma de Eva, tomó un paso adelante, su luz tiñendo la atmósfera con una paz serena. Un día conocerán el significado de la esperanza y la redención, pero este no es el momento. Su vida debe ser guiada por la fe y no por la vista. De repente, el cielo se oscureció brevemente y un escalofrío atraviesa la tierra. La serpiente, percibiendo la vacilación de sus corazones, murmuró, ¿qué si tengo razón? ¿Qué si al consumir del árbol se desata un poder que ni el cielo puede contener? Su tono fue un canto maligno que penetró en la mente y el corazón de Eva. Ella dudaba. La elección que una vez se sentía clara ahora parecía envolverse en un manto de confusión. Adán, sintiendo la tormenta dentro de Eva, tomó su mano. No estamos solos. Debemos recordar que el Creador tiene un propósito más grande que nuestras limitaciones. No sigamos el camino de la desobediencia para alcanzar lo que no entendemos. Fue en ese instante que la voz del Altísimo resonó en su espíritu, despertando la verdad dormida en su interior. Caminad en la luz y no sucumbáis ante la sombra. Aquella voz era poderosa, como un eco lejano que traía consigo la salvación. La serpiente, frustrada por el insaciable anhelo de fidelidad de Adán, se retiró un poco, pero no sin antes dejar una última insinuación. Recuerden, apenas está comenzando la búsqueda del conocimiento. Su elección definirá no solo su destino, sino el de toda la creación. Adán y Eva se enfrentaban ante lo desconocido, sombras danzando en el límite de su elección. Un pensamiento poderoso los sobrecogió. ¿Qué elección hará el hombre en su libre albedrío? Mientras tanto, en el cielo, la mirada del Altísimo se fijaba en su creación con compasión. La redención ya había sido trazada en su plan eterno.
A través de esta prueba, mis hijos conocerán el precio de la libertad, murmuró el Creador. Y en ese inminente momento de tensión, el misterio del propósito divino se revelaría, imprevisto y sorprendente para toda la humanidad. Pronto, la senda hacia la salvación será la respuesta a su elección. Y así, en medio del paraíso, el aire se tornó denso con la tensión de la elección. Adán y Eva se encontraban en la encrucijada, sus almas agitadas entre la luz reveladora y la sombra tentadora. El brillo de la serpiente, con su voz persuasiva, y la certeza del ángel, resonando en la calma, parecían chocar en un universo de posibilidades infinitas. Eva cerró los ojos, recordando la promesa del Creador, un hogar lleno de abundancia, donde cada paso resonaba en armonía con la creación. Pero la serpiente, aprovechando su momento, se deslizó cerca de ella, susurros sibilantes infringiéndole nuevas ideas. ¿Y si la felicidad que buscas se encuentra detrás de la puerta cerrada? ¿No es ese el deseo que reside en cada corazón? ¿La curiosidad terrible que despierta en cada aliento? Adán, sintiendo la guerra de pensamientos en su esposa, no podía evitar que su propia incertidumbre comenzara a colarse en su mente. Eva, su voz tembló ligeramente. La voz del Creador es la única que debemos escuchar. Recuerda sus palabras: de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Como eco, las palabras prevalecían, pero la serpiente persistía con la seducción de lo prohibido. ¿De verdad crees que debes vivir en la sombra del temor al conocimiento? ¿No desean ser como Dios con la misma sabiduría que Él? Una pregunta que se soldaba a la esencia de su ser y que hacía eco en sus corazones. El ángel, sintiendo la creciente osadía de la serpiente, iluminó el entorno con una luz más brillante. La verdadera sabiduría se encuentra en el temor del Señor. Confíen en Él, y Él les mostrará el camino, dijo con solemnidad, su voz resonando con la autoridad del cielo. Pero el dilema seguía latiendo con fuerza. Eva, con lágrimas que surcaban su rostro, enfrentó a Adán. Hay un profundo anhelo en mí, algo que me llama más allá de lo que mis ojos pueden ver. ¿No sería la exploración de lo desconocido una parte de nuestro propósito? Su voz se quebró, atrapada entre el deseo de lo inexplorado y el amor por la verdad. Con un profundo suspiro, Adán miró a su esposa, notando el titubeo en su fe. Juntos debemos recordar la esencia del amor del Creador. No permitamos que la duda arruine la promesa de vida que Él nos ofreció. Las palabras resonaron como un faro, iluminando los rincones oscuros de su dilema. Pero la serpiente, en su astucia, sonrió y susurró: aún no han experimentado la totalidad de la existencia. ¿Quién les ha dicho que el conocimiento es un peligro? Más bien, es una puerta a la plenitud. La batalla espiritual se intensificaba, y los cielos, ahora en un silencio sepulcral, parecían sostener la respiración. Adán y Eva se encontraron frente a un abismo de decisión, cada segundo sintiéndose más largo que el anterior. Se avecina un tiempo de gran revelación, un tiempo donde su elección marcará el eco en todo lo creado. Una voz en su interior murmuró, pero no sabían si provenía del Creador o del tentador. Finalmente, la mirada del Altísimo se posó en ellos desde las alturas. Mis amados, aun cuando esta decisión les parezca simples opciones, es un paso hacia su destino eterno. Los amo con un amor que trasciende el tiempo, pero han sido dotados con el libre albedrío. Mientras los ecos de la verdad chocaban en sus corazones, la mirada penetrante de la serpiente se tornó más insistente, un juego macabro entre luz y oscuridad.
Al final de esta encrucijada, las alas del ángel se abrieron, y su luz brilló, anunciando la cercanía de un evento que alteraría el futuro de la humanidad. Este es el momento decisorio, donde la historia se dividirá. Resonó una última advertencia en el aire. Lo que ustedes elijan hoy resonará por generaciones, y el plan del Altísimo se desplegará en maneras inexploradas, revelando la grandeza de su amor y la profundidad de su misericordia. Con pesada emoción, Adán y Eva miraron la fruta prohibida, un símbolo del conocimiento y la separación. ¿Qué camino elegirán? Los ecos de sus corazones vibraron con esta pregunta, mientras el destino de la creación pendía en el precipicio de su decisión. Mientras Adán y Eva permanecían ante el árbol del conocimiento, el murmullo del paraíso se tornó un eco distante de lo que una vez fue. La brisa, antes envolvente y suave, ahora parecía llevar consigo el peso de una tragedia inminente. Las hojas brillantes que danzaban bajo la luz del sol parecían susurrar un lamento en el aire, advirtiendo de la inminente elección que se avecinaba. Eva, aún con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia la fruta. Su corazón latía desbocado, cada pulsación un recordatorio de las voces internas que se aferraban a ella. Adán, dijo con voz entrecortada, cada palabra cargada de una mezcla de temor y anhelo. ¿Qué pasa si lo que nos ofrece la serpiente es la clave para comprender el mundo de maneras que aún no hemos imaginado? ¿No es la curiosidad un destello de lo divino en nosotros? Adán, sin apartar la mirada de su amada, se sintió sumido en la duda. La serpiente los observaba, sus ojos centelleantes reflejaban el deseo de la caída. Yo les dije que son como dioses, y aquí están, en este mismo momento, ante la oportunidad de serlo realmente. Sin embargo, las palabras del ángel aún retumbaban en la mente de Adán. ¿Valdrá esto la pena, Eva? El amor del Creador nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Podemos arriesgarnos a perderlo por un momento de ganancia? Mientras hablaba, su corazón se desgarraba ante la posibilidad de perder no solo su vida, sino también a su pareja. Pero los ojos de Eva brillaron con la luz de la ambición. ¿Y si este acto de desobediencia no es simplemente un camino hacia la perdición, sino también hacia la liberación? ¿No son nuestras almas más que los mandamientos que seguimos? Anhelamos más, Adán, más de lo que nuestros ojos pueden ver, más de lo que se nos ha ofrecido. La serpiente, alimentando la llama de su duda, agregó: Adán, ¿no deseas que tu amada sea plena? ¿No anhelas que alcancen juntos la verdadera realización? La grandeza espera al otro lado de este deseo. Las palabras se entrelazaban en el aire, creando un tapiz seductor de posibilidades. La tensión aumentaba, como un río desbordando en su cauce, mientras los dos se acercaban peligrosamente al precipicio de su elección. De repente, el ángel, en su luz brillante, emitió un rayo de advertencia que iluminó el paraíso como nunca antes. Recuerden, Adán y Eva, que todo lo que hagan hoy resonará a través de las generaciones. El conocimiento que buscan está envuelto en consecuencias que no comprenden, y el amor del Altísimo no debe ser despreciado. Con cada palabra, su luz se intensificaba, creando un contraste entre el brillo celestial y la oscura tentación que se cernía sobre ellos. Adán sentía su espíritu agitarse, su fe tambalearse ante la imposibilidad del momento. Eva, debemos aferrarnos a lo que conocemos, aferrarnos a su verdad y su amor. Él nos ha creado para vivir en plenitud, en comunión y no en separación. La serpiente, viéndose acorralada, deslizó su mirada con astucia, buscando cada rincón de sus corazones. Pero, ¿acaso no es el conocimiento la esencia de la creación? ¿No deben explorar lo que el Creador ha hecho y no temer a su diseño? Tengan entonces la valentía de ser lo que nacieron para ser.
Finalmente, con el aire vibrando de expectativa, Adán y Eva se encontraron reunidos, su mirada entrelazada, enfrentando el abismo antes de ellos. Sus corazones laten en un compás frenético entre el amor y la curiosidad, entre la obediencia y la rebelión. El destino del mundo aguardaba su elección. Cuando las manos temblorosas de Eva finalmente sostuvieron la fruta prohibida, un silencio absoluto encarnó el paraíso. ¿Acaso esto cambiará nuestro destino? La pregunta llena de asombro reverberó en la atmósfera, atrayendo la atención de cada criatura creada. Y así, un eco resonó desde las alturas. Este es el comienzo de una historia que sentará las bases del dolor y de la esperanza. El libre albedrío será la lanza que hiriendo abrirá caminos a través de generaciones. Pero no olviden, amados, que en cada acto, en cada sombra, también brilla la luz de la redención. Al unísono, el cielo y la tierra contuvieron el aliento, mientras la historia del hombre estaba a punto de revelarse en su profundidad y en su tragedia, y el plan soberano de Dios, en su misterioso diseño, comenzaba a desplegarse. La atmósfera se tornó densa, como si el mismo aire contuviera la esencia de lo que estaba por suceder. Eva, con la fruta aún en sus manos, sintió que el pulso del universo se concentraba en ese instante fugaz. «Adán», murmuró, las emociones jugándose en su voz. ¿Debería dar este paso? ¿Qué piensan nuestros corazones más allá del miedo? En ese momento crucial, una decisión les fue impuesta, no solo para ellos, sino para toda la creación que habitaba el jardín. Adán, atormentado por la angustia, vislumbró no solo la caída de su amada, sino la suya propia, y con ello la pérdida de la comunión divina. Eva respondió con una voz rasgada por la aflicción: «No permitamos que un instante de curiosidad nos aleje de su amor eterno. Hemos sido llamados a vivir en paz». Pero la serpiente, astuta y persuasiva, comenzó a ceñir su red sobre ellos. Si afrontan el conocimiento, no solo serán libres, sino que el propio Creador está temeroso de que se conviertan en lo que han sido llamados a ser. Han sido hechos a su imagen, entonces ¿por qué no reclamar la plenitud de esa verdad? Eva parpadeó, confundida, sintiendo una lucha interna entre lo que había conocido y lo que ahora pareciera ser posible. La visión de un mundo lleno de sabiduría etérea atrajo su corazón. «¿Sientes eso?», susurró la serpiente. «El peso del mundo presionando sobre tus hombros, cada vez más fuerte mientras eliges la obediencia ciega, el silencio sin resolución». Un paso hacia el conocimiento puede liberar su alma, hacerla volar como las aves del cielo. Adán, arrebatado por la desesperación, se sintió como si la tierra misma se sacudiera bajo sus pies. ¿No es el amor de Dios lo que nos sostiene? No podemos traicionar esa confianza. Mira, el jardín florece a nuestro alrededor, y su presencia es vida misma. Las palabras de Adán resonaban en el eco del alma, pero Eva, con la fruta ya apretada entre sus manos, vislumbró un horizonte diferente. En su mente se entrelazaban la esperanza y el temor, la vida y la muerte. «No lo sé, Adán. Tal vez la única tragedia aquí es nunca conocer realmente lo que podríamos ser». Y así, con el cielo expectante, Eva tomó la fruta y llevó sus labios a la carne seductora. De un mordisco, el tiempo pareció detenerse, y el paraíso, una vez vibrante, se tornó un espectro sombrío. La brillantez de la creación fue reemplazada por una sombra de zozobra. Un velo de incertidumbre cubrió su entendimiento. El sabor en su boca fue agridulce. Un destello de conocimiento ardía en su interior, pero a su vez una fría espina de culpa se enredó a su corazón. «¿Qué hemos hecho?», murmuró, el eco de su propia ansiedad retumbando en sus pensamientos. «Adán».
Su voz, ahora desgarrada, resonó como un grito en medio de la tormenta que despertaba en la creación. Y él, en su desesperación, se encontró a sí mismo sucumbiendo a la misma tentación. Con sus manos temblorosas tomó la fruta y también mordió, los ojos reflejando el abismo que se abría bajo sus pies. Instantáneamente, su inocencia fue arrastrada a un abismo de conocimiento y dolor, y el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las criaturas del jardín, antes alegres y libres, se volvían inquietas, sintiendo la tensión del pecado que se cernía sobre ellos. ¿Dónde están ustedes? Resonó una voz profunda y solemne. Más que un susurro, era un lamento que atravesaba la creación misma. El Creador buscaba a quienes había hecho, y ahora el eco de su voz sonaba con un peso jamás sentido antes. Y así, en ese momento de caída, el plan soberano de Dios se comenzó a entrelazar con la historia de la humanidad, marcando el inicio de una lucha interminable entre el deseo y la obediencia. Pero, a la sombra del juicio, una esperanza surgía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Un camino hacia la redención se trazaba, insinuando que la caída, aunque trágica, no sería el final de la historia, sino el principio de un nuevo pacto que revelaría la gloria de Dios aún en medio del oscuro. Mientras las sombras se alargaban sobre la tierra que Adán y Eva habían despojado de su inocencia, el murmullo del viento traía consigo el lamento de la creación. Se habían rendido a la tentación, y con su elección el eco de la caída resonaba como un trueno en el corazón de todo lo que había sido creado. Se producían cambios que nunca hubieran imaginado, y la atmósfera del jardín, que antes era vibrante con la luz del amor divino, ahora se tornaba pesada con la culpa y la condena. Nos hemos perdido, dijo Adán, cada palabra resonando con el peso del horror. Sus ojos, antes brillantes, se llenaron de lágrimas en reconocimiento de la verdad. Eva, ¿qué hemos hecho? Su corazón estallaba en pena, atormentado no solo por su caída, sino también por la esperanza que se desvanecía. Todavía puedo sentir su presencia, murmuró Eva, temblando mientras su mano acariciaba la tierra marchita que alguna vez había sido fértil. Pero, a medida que sus lágrimas caían, cada una parecía llevar consigo el polvo del jardín. Y sin embargo, hay una distancia que nunca imaginé. Su voz se desvaneció, aplastada por el peso de la culpa. En ese momento sombrío se escuchó el sonido de pasos en el jardín, y la desesperación les recorrió el cuerpo. El Creador estaba buscando a sus hijos perdidos. ¿Dónde están? Resonó su voz, un lamento de amor y justicia que atravesaba cada rincón del paraíso. ¿Qué han hecho? Con el corazón agitado, Adán miró a Eva, y, en un acto de desobediencia, murmuró: «La mujer que me diste por compañera me dio de comer, y yo comí». La responsabilidad que antes compartían ahora se convertía en una carga, y su amor se tornaba en acusación. Eva, al escuchar las palabras de Adán, sintió la punzada de la traición, pero ella también se defendió. «La serpiente me engañó, y yo comí». Las palabras estaban llenas de un fuego incontrolable que condicionaba su relación. La serpiente, la encarnación del engaño, había llevado el caos a sus corazones. El Creador, con profunda tristeza, respondió a su desobediencia. «Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Génesis 3:14. Las consecuencias de su elección no tardaron en manifestarse. La agonía de la separación de Dios llenó sus almas, y la pérdida de la inocencia se sintió como un peso insoportable. La creación se tambaleaba, y la tierra misma se quejaba bajo la maldición. Adán, sintiéndose atratado en su culpa, supo que había más por venir.
Era solo el principio de su sufrimiento, y la promesa de un mundo redentor que aún debía surgir permanecía oculta a la vista. Eva, susurró quebrado, debemos encontrar una forma de redimir lo que hemos roto. ¿Y si el Creador todavía tiene un propósito para nosotros? La esperanza chisporroteaba en su corazón, aunque dolorosa. Quizás, respondió ella, con voz temblorosa pero valiente, deberíamos buscar la luz en esta oscuridad. Dios no nos ha abandonado del todo. Su promesa permanece, aunque no entendamos su camino. El eco de su fe resonó en el silencio del jardín, y aunque el destino de la humanidad pendía de un hilo, el hilo de la redención comenzaba a tejerse en el silencio. Eva, susurró quebrado, debemos encontrar una forma de redimir lo que hemos roto. ¿Y si el Creador todavía tiene un propósito para nosotros? La esperanza chisporroteaba en su corazón, aunque dolorosa. Quizás, respondió ella, con voz temblorosa pero valiente, deberíamos buscar la luz en esta oscuridad. Dios no nos ha abandonado del todo. Su promesa permanece, aunque no entendamos su camino. El eco de su fe resonó en el silencio del jardín, y aunque el destino de la humanidad pendía de un hilo, el hilo de la redención comenzaba a tejerse en el silencio. Y así, ambos se esforzaron por albañilar su hogar en un mundo que habían maldecido. A través del dolor y la perseverancia, se dieron cuenta que su historia aún no había terminado. ¿Qué pasará si nuestros descendientes pueden encontrar la luz que hemos perdido?, preguntó Adán, aferrándose a la última pizca de esperanza que quedaba en su alma. Entonces nuestra caída será el principio de algo nuevo, contestó Eva, su mirada llena de determinación. Que cada lágrima que derramamos riegue la promesa de nuestro Creador. Sin saber los estragos que la humanidad debía enfrentar como consecuencia de su acto, se sintieron más fuertes juntos, listos para enfrentarse a los días que vendrían. Sin embargo, a medida que se alejaban, la sombra de la serpiente acechaba, lista para sembrar la duda nuevamente. Mientras caminaban, un mensaje se escabullía en las profundidades del cielo, un murmullo que prometía que la historia de Adán y Eva se entrelazaría con una redención que prometía transformar su dolor en gloriosa esperanza. Aún no han visto el final de la historia, se susurró en el viento. El plan soberano de Dios está en marcha, y la redención llora en cada corazón. Pronto la salvación se manifestará, resonó, un eco de profecía en la que ellos aún no habrían de creer. El misterio de su futuro permanecía por revelarse.